A ver, imaginemos por un momento la siguiente escena. Alguien se despierta por la mañana y tiene 99 años. Ujú. Pero no hay dolores articulares que te paralicen, ni, bueno, ni una mente nublada, ni nada por el estilo. En lugar de eso, enciende la radio, hace una tabla de gimnasia rítmica con total agilidad y luego sale a cultivar su propio huerto, riendo con los vecinos. Suena casi a ciencia ficción, la verdad. Totalmente. En nuestra sociedad occidental, donde el estrés, el agotamiento crónico y todo esto de la sobreinformación nos hacen sentir que a los 40 ya nos cuesta abajo, pues parece imposible. Pero resulta que esto no es una utopía. Es la realidad diaria en lugares como las islas de Okinawa, en Japón. Exacto. Es un escenario que, rompe todos nuestros esquemas mentales sobre el envejecimiento. Soy la experta que os va a acompañar hoy y puedo asegurar que la ciencia ya ha dejado clarísimo que esto no es una lotería genética pura ni magia ambiental. Y yo soy el anfitrión de hoy, encantado de arrancar esta inmersión profunda, porque hoy tenemos sobre la mesa un recurso fascinante de verdad. Una pila de notas y extractos del libro El sistema Hanasaki. Los 9 pilares de Japón para una vida centenaria con sentido. Un libro interesantísimo, escrito por Marcos Cartagena, y hay que destacar que él no se limitó a leer sobre Japón desde su casa, sino que vivió allí durante años. Claro, convivió con familias tradicionales. Sí, entrevistó a esos centenarios de Okinawa. Y nuestra misión, en este análisis a fondo, es destilar esos pilares, entender los engranajes ocultos que tienen y, descubrir cómo podemos aplicar esta sabiduría para florecer en medio de nuestra ruidosa vida. Y todo gira en torno a un concepto precioso que es la palabra Hanasaki, que fusiona hana, que significa flor, y saki, que significa que florece. Es una metáfora extraordinariamente precisa, porque el objetivo del libro no es dar la típica lista de trucos rápidos para vivir más años. Ya, la típica dieta milagro y listo. Exacto. Nada de eso. Trata sobre cómo hacer florecer la mejor versión de uno mismo a lo largo de toda la vida. Lo brillante de este enfoque es que nos muestra un sistema donde todo está interconectado. No es un menú de restaurante donde eliges un plato al azar. Es un viaje arquitectónico completo. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque para florecer, el primer paso lógico es tener la voluntad, o sea, el sustrato para crecer. Y eso nos lleva directamente al primer pilar. La evolución constante. Que en la cultura japonesa se encapsula en una palabra que seguro que a mucha gente le suena, el kaizen. El kaizen. Sí, es un término que en Occidente hemos secuestrado casi por completo. Cuando alguien escucha kaizen, automáticamente piensa en eficiencia corporativa, ¿verdad? Totalmente. En fábricas optimizando líneas de montaje para producir coches más rápido, básicamente. Pues sí, pero si diseccionamos sus kanjis, su significado real es muchísimo más humanista. Kai significa cambio y zen significa bueno. Es, literalmente, un cambio bueno. Ajá. El autor lo denomina una evolución en vida, un compromiso personal de no estancarse jamás. Y aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo. A ver, cuéntame. Porque la idea del cambio bueno suena muy noble y muy bonita. Pero ¿no resulta agotador estar siempre, y digo siempre, intentando mejorar? Claro, entiendo por dónde vas. Es que en nuestra cultura actual, con esta hiperproductividad que tenemos, la presión por autooptimizarnos nos está quemando. Parece que si la gente no está aprendiendo 3 idiomas, invirtiendo en bolsa y corriendo maratones antes de desayunar, pues está fracasando. Es una carrera de fondo donde la línea de meta se aleja constantemente. Y eso genera una ansiedad tremenda, ¿sí? Pero esa es precisamente la trampa de la visión occidental del éxito. Hemos convertido el aprendizaje en una herramienta de competición pura y dura. Ya. El kaizen original no funciona así para nada. No es una autoexigencia asfixiante ni busca un rendimiento impecable. Se basa en el ensayo y error sin culpabilidad. Psicológicamente, se trata de adoptar una mentalidad de curiosidad genuina. Curiosidad en lugar de competición. Eso es. No se trata de acumular trofeos o títulos. Lo fascinante aquí es el mecanismo neurológico que hay debajo.
La neurociencia moderna nos dice que la neuroplasticidad del cerebro, o sea, su capacidad para crear nuevas conexiones, depende de la novedad. Ujú. El cerebro humano necesita aprender cosas nuevas para no deteriorarse, exactamente igual que los músculos necesitan resistencia para no atrofiarse. No es agotarse por agotarse, es nutrir el cerebro. Pues esa diferencia entre competir y nutrir encaja a la perfección con una de las historias que cuenta el autor en el libro, que me pareció buenísima. Él cuenta que antes de viajar a Japón se propuso aprender papiroflexia, el origami. Qué curioso. Sí, aprendió a hacer ranas, grullas y un cisne bastante complejo. Y desde una perspectiva occidental, esto parece inútil. O sea, no da dinero, no mejora el currículum, no sirve de nada. Aparentemente no. Pues resulta que, años después, estaba en una sala de juntas intentando cerrar una alianza comercial muy importante con el presidente de una empresa japonesa. La tensión era altísima en la sala. Me lo imagino. Esas reuniones son tela. Pues justo antes de firmar, el autor sacó un simple cuadrado de papel y, en 5 minutos, dobló ese cisne con las alas abiertas y se lo entregó al presidente como símbolo de una alianza que, literalmente, alzaba el vuelo. Qué giro más brillante, de verdad. ¿Y cuál fue la reacción de este hombre? Pues el presidente se quedó absolutamente perplejo. Colocó el cisne en el centro de su escritorio y toda esa frialdad corporativa se desvaneció de golpe. El contrato se firmó con una confianza tremenda. ¡Wow! Esa pequeña habilidad, cultivada simplemente por curiosidad, fue la llave para conectar a un nivel profundamente humano. De hecho, el autor también pone el ejemplo de la familia Tokuda. Ah, sí, el matrimonio de Kioto. Exacto. Convivió con ellos y ambos superaban los 70 años. Pero, lejos de retirarse intelectualmente a ver la tele, la señora Tokuda iba a clases para aprender el juego de estrategia del Go y además dominaba los complejísimos pasos de la ceremonia del té. Que no es nada fácil, por cierto. Para nada. Y el señor Tokuda leía diario, seguía estudiando sobre historia y cultura. ¿Y cuál era el resultado a nivel neurológico? A ver. Pues que aparentaban físicamente 10 años menos, pero su agilidad mental era la de alguien de 30. Sus cerebros estaban en constante ebullición gracias a esa curiosidad sin presión que decíamos. Pero seamos claros, para que la mente pueda absorber un juego de estrategia nuevo o aprender a doblar un cisne de papel, primero necesita ancho de banda. Y es imposible tener ancho de banda si nuestra cabeza y nuestro entorno están saturados. Absolutamente imposible. Y esto nos sirve de puente perfecto hacia el segundo pilar, que es despejar el ruido. Porque no puedes plantar una semilla en un terreno ahogado por la maleza. Totalmente de acuerdo. Para incorporar lo nuevo, primero hay que soltar lo viejo. Y aquí es donde entra el concepto de danshari, que es el famoso minimalismo japonés. Ujú. Nosotros en Occidente vivimos bajo la ilusión constante de que acumular nos da seguridad. Y estatus, también. También. Pero la ciencia del comportamiento demuestra que el exceso físico aumenta directamente los niveles de estrés visual y cognitivo. El cerebro procesa cada maldito objeto en una habitación como información que debe ser escaneada. O sea, un desgaste continuo. Exacto. El danshari nos advierte sobre la trampa del apego y promueve algo clave: la calidad extrema sobre la cantidad. Ahí es donde brilla una palabra muy específica que recoge el libro y que me encantó: komakai. Ay, sí. Komakai es preciosa. Es el amor reverencial de los japoneses por los detalles minúsculos. Es el espíritu de ese artesano que pule la base de un cuenco, aunque sabe que nadie va a mirar debajo. Qué bonito. Traducido al minimalismo de nuestra casa, significa tener muy pocas cosas, pero que cada una de ellas esté hecha con ese nivel de dedicación, que perdure de verdad. Sin embargo, aplicar este minimalismo choca contra un muro emocional gigantesco en la vida real. Ya, el apego emocional. Claro. ¿Qué hacemos con los objetos sentimentales? Pensemos en alguien que hereda la vajilla de su abuela, o esos regalos de cumpleaños horrorosos que no nos gustan pero que guardamos en el fondo del armario por pura culpa. Nos pasa a todos. Pues el autor propone una regla que, parece un poco brutal al principio, pero que es inmensamente liberadora. Propone entender que un regalo ya cumplió su función biológica y social en el mismo instante en que fue entregado. ¡Qué gran forma de verlo! O sea, la alegría de la persona al dártelo y tu sonrisa al recibirlo, ese fue el verdadero regalo. El objeto de cerámica feísimo que ahora coge polvo en la estantería es solo un residuo, un resto de aquel momento. Claro, ya no sirve de nada. Exacto. Y respecto a los recuerdos vitales, recomienda guardarlos todos en una única y pequeña caja.
Si el recuerdo es tan grande que no cabe ahí, pues no es un recuerdo, es un lastre que te frena. Y si conectamos esto con el panorama general, despejar la casa no es un tema de salir en una revista de diseño de interiores. Es una intervención psicológica pura y dura. Sí, totalmente. Los japoneses buscan el Uchi-naru Heiwa, que es la paz interior. El estrés crónico, el estar dándole vueltas a cosas que nunca van a ocurrir, eso es ruido mental. Para bajar ese volumen, utilizan el silencio activo. Silencio activo. Eso suena casi contradictorio, ¿no? A primera vista, sí. Significa no solo la ausencia de sonido, sino reducir intencionadamente la fricción en tu vida. El libro tiene un ejemplo literario espectacular, un haiku del poeta Masaoka Shiki. A ver, cuéntamelo. Es un poema brevísimo sobre la sensación de estar solo después de un festival de fuegos artificiales, viendo caer una estrella fugaz. Ujú. En 3 líneas nada más, encapsula el contraste entre el ruido abrumador de la multitud de antes y la inmensidad sanadora de quedarse a solas en la naturaleza. Consiguen decir un mundo entero omitiendo casi todas las palabras. ¡Qué maravilla! Y en Okinawa tienen otra herramienta parecida para la mente, llamada tegewa. Significa no te compliques. Es un antídoto contra esa parálisis por análisis que sufrimos. La sufro muchísimo, la verdad. Pues la idea es que si un problema no tiene solución, ahora mismo, el cerebro no debería gastar ni un gramo de glucosa dándole vueltas. Eso es higiene mental pura y dura. Y bueno, una vez que hemos limpiado la casa mental, hay que mirar el edificio que la sostiene, que es nuestra salud física. Importantísimo. El libro utiliza una metáfora para ilustrar esto que me parece imposible de olvidar. Pide imaginar que a los 18 años recibimos el coche de nuestros sueños, un deportivo increíble, nuevecito, totalmente gratis. Vale, compro la idea. Pero con una condición irrevocable. Será el único vehículo que tendremos el resto de nuestra vida. Si se rompe a los 40 años, iremos andando el resto del camino. Ya no hay otro coche. Es una imagen que hiela la sangre si lo piensas de verdad. Claro. ¿Cómo trataría cualquiera ese coche? Pues poniéndole el aceite más caro, sin acelerar en frío jamás, limpiándolo a diario. Pues ese coche, que es irreemplazable, es nuestro cuerpo. Y en Japón, el manual de mantenimiento principal de ese coche es la alimentación, guiada por un principio llamado Hara Achibu. Hara Achibu. Sí, se lo inculcan a los niños desde pequeños y significa dejar de comer cuando se está lleno al 80%, jamás llegar al límite de no poder respirar. Y esto me hace pensar en otra analogía para complementar la del coche. A ver. Seguir comiendo el postre cuando ya nos tenemos que desabrochar el cinturón del pantalón por puro placer momentáneo es exactamente como estar en la gasolinera con el depósito del coche ya lleno hasta el borde y seguir apretando el surtidor. Madre mía, es verdad. La gasolina se derrama, te mancha la carrocería, estás tirando dinero y puedes estropear la pintura, pero sigues apretando la manguera solo porque te gusta el sonido que hace el surtidor. O sea, es absurdo. Es una comparación brillante y además tiene una base biológica profunda. Digerir alimentos es una de las tareas que más energía exige al cuerpo humano. Y tanto. Después de comer siempre entra sueño. Pues claro, ese 20% extra de comida innecesaria somete al sistema digestivo a una carga metabólica masiva. Genera estrés oxidativo y radicales libres en las células, que son los principales causantes del envejecimiento celular. O sea, nos oxida por dentro. Literalmente. El Hara Achibu reduce esa inflamación constante. Menos carga digestiva significa que la energía celular se destina a reparar tejidos, no a procesar excesos. Y si a eso le sumamos una dieta basada en plantas y masticar despacio, estamos frenando el reloj biológico. Pero, a ver, cuidar el vehículo no se limita solo al combustible que le echamos. También depende de las carreteras por las que lo conducimos, del entorno. Totalmente. Y aquí el pilar central es el Shizen, la naturaleza. Durante siglos, la religión sintoísta ha afirmado que la naturaleza tiene propiedades curativas. Pero no fue hasta los años 80 que el gobierno japonés empezó a financiar estudios científicos y acuñó el término Shinrin-yoku. Que son los famosos baños de bosque, ¿no? Exacto. Se trata de dar caminatas lentas y contemplativas por la naturaleza. Y los análisis de sangre que hicieron a los participantes mostraron algo increíble. Resulta que los árboles emiten unos compuestos orgánicos llamados fitoncidas para protegerse ellos mismos de insectos y hongos. Ajá.
Pues cuando los humanos inhalamos esos fitoncidas, nuestro sistema nervioso parasimpático se activa. El nivel de cortisol, que es la hormona del estrés, cae en picado, la presión arterial se estabiliza y la actividad de nuestras células inmunológicas se dispara. Es que es alucinante. La naturaleza no es solo un decorado bonito para hacer fotos, es una medicina bioquímica. Literalmente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en el libro. Porque la naturaleza no solo nos aporta medicinas, también es el laboratorio de investigación más avanzado del mundo. Ah, ¿sí? ¿A qué te refieres? El autor relata el caso de los trenes bala, los Shinkansen en Japón. En los años 90, estos trenes ya alcanzaban velocidades increíbles, pero tenían un problema gravísimo. Al atravesar los túneles a tanta velocidad, comprimían el aire de tal forma que al salir generaban un estampido sónico. ¡Ostras! Era un trueno tremendo que despertaba vecindarios enteros y causaba daños estructurales. Un problema de ingeniería colosal, claro. ¿Y cómo lo solucionaron? Pues uno de los ingenieros principales, que era un apasionado observador de aves, se fijó en el martín pescador. Este pajarito es capaz de lanzarse en picado desde el aire hacia el agua a una velocidad vertiginosa para pescar, pero sin hacer casi ninguna salpicadura. ¡Qué curioso! El ingeniero estudió la aerodinámica del pico de este pájaro, que es alargado y con forma de diamante, así que rediseñaron el morro del tren copiando milimétricamente el pico del martín pescador. No me digas. Sí. ¿El resultado? El tren se volvió un 10% más rápido, consumía un 15% menos de electricidad y el ruido sónico desapareció por completo. O sea, la respuesta siempre estuvo ahí afuera, en la naturaleza. Es biomimesis en su estado más puro. ¡Qué maravilla! Pero, a ver, tenemos que añadir algo vital. Tener evolución personal, una mente despejada y un cuerpo impecable, la verdad es que no tiene sentido en el vacío. Claro. Los seres humanos no hemos evolucionado para sobrevivir solos en una cueva. Tienes toda la razón. Volviendo al tema del coche de antes, tener un deportivo perfecto, superpulido, con el depósito al 80%, pero aparcado en un garaje sin puertas y aislado del mundo, pues es una tragedia. Necesitamos salir a la carretera y relacionarnos con otros conductores. Así es. Y eso nos lleva al pilar del tejido social, el kankei, el poder de las relaciones. La máxima expresión de esto se encuentra en Okinawa, con los grupos llamados moai. Un moai es un grupo social extremadamente unido, normalmente de unas 12 personas. A menudo se forma en la infancia y dura literalmente toda la vida. Eso aquí es casi impensable. Se reúnen mensualmente y cada uno aporta una cantidad económica a un fondo común. Si un mes alguien necesita reparar el techo de su casa porque ha habido un tifón, pues se lleva el fondo. Es fascinante. Es como... A ver, si tuviéramos que buscar un símil moderno en Occidente, es como tener un sistema de copia de seguridad en la nube, pero descentralizado y humano. Exacto, muy buena metáfora. Hoy en día, si a alguien se le estropea el ordenador, no pierde sus datos porque están respaldados en muchos servidores externos, pues el moai funciona igual. Si el servidor de una persona colapsa, ya sea porque pierde el trabajo, sufre un duelo o entra en depresión, la red entera la sostiene y restaura su equilibrio. Nadie se queda sin red de seguridad jamás, y esa red diluye el miedo al fracaso y a la soledad, que por cierto, son dos de las mayores fuentes de estrés mortal en la vejez en nuestros países. Y esa sensación de comunidad trasciende al grupo íntimo, o sea, se convierte en un civismo puro en la calle. Lo que contrasta brutalmente con este hiperindividualismo que respiramos en nuestras ciudades, donde, si te caes en la calle, a veces la gente aparta la mirada y pasa de largo. Qué triste, pero es verdad. El ejemplo que cita el libro y que dio la vuelta al mundo fue el Mundial de Fútbol de Brasil en 2014. La selección de Japón acababa de ser derrotada y eliminada del torneo. ¿Y qué hizo su afición estando totalmente devastada en las gradas? ¿Empezaron a limpiar? Exacto. Sacaron bolsas de basura y limpiaron minuciosamente cada rincón de su sector en el estadio. El mundo entero miraba boquiabierto cómo limpiaban la casa de otro país justo tras una derrota dolorosa. Y esto plantea una pregunta importante para cualquiera que nos escuche. ¿Cómo se programa a nivel sociológico a millones de personas para que actúen con ese nivel de consideración pública? Es que parece magia. Pues la clave está en otro pilar japonés, que son los principios, el dogi. Esta brújula moral es heredera directa del bushido, el antiguo código de los guerreros samuráis. El bushido exigía coraje, benevolencia, justicia y, por encima de todo, un honor inquebrantable. Ya, el famoso honor samurái. Sí,
Y cuando la clase samurái se disolvió históricamente, esos valores no desaparecieron, se democratizaron y se infiltraron en las escuelas y en todas las familias japonesas. Y además, se infiltraron de una forma muy particular. No se trata de comportarse bien en la calle para evitar una multa, sino por una convicción interna casi sagrada. Eso es. Me llamó muchísimo la atención la historia que cuenta el libro de Yokoi Kenji, que es un conferenciante de ascendencia colombo-japonesa. Cuenta que siendo él muy joven, estaba en el coche con su padre japonés de madrugada. Llegaron a un semáforo en rojo en una avenida que estaba completamente desierta. Nada de tráfico a esas horas. Nada, ni coches, ni peatones, ni cámaras de tráfico, ni policías. Nadie. Kenji le preguntó a su padre por qué no se saltaba el semáforo si nadie los veía. Lógico pensarlo. Pues la respuesta del padre fue una sentencia implacable. Le dijo, yo sí que me estoy viendo, ¿verdad? Esa es la esencia de una sociedad funcional. El tribunal más estricto no está fuera, en la figura de la policía, sino dentro de uno mismo. Totalmente. Cuando la ética es interna, las consecuencias a nivel de país son asombrosas. Es el motivo exacto por el cual Japón mantiene cifras de criminalidad que rozan el cero, o por el que las carteras perdidas, llenas de billetes, se entregan intactas en las comisarías. Impresionante. El sistema funciona porque el pilar moral sostiene cada pequeña acción individual. Bueno, entonces, después de todo este recorrido, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Hemos hablado de cultivar la mente y no dejar de evolucionar. Hemos hablado de vaciar los armarios físicos y mentales para encontrar paz, el Danshari. Hemos diseccionado cómo tratar al cuerpo, reduciendo la carga digestiva y saliendo a respirar al bosque. Y hemos visto cómo tejer una red social impenetrable sostenida por el honor interno. Pero claro, un engranaje tan complejo y con tantas piezas necesita un motor central para girar todos los días. Sí. Y ese motor es el famosísimo Ikigai, que se traduce literalmente como el motivo por el que levantarse por la mañana. Es el sentido profundo que le da dirección a todo lo demás que hemos hablado. Y esto no es una frase bonita de taza de café, no. Para nada. No es una idea romántica de autoayuda barata. Está rigurosamente medido por la ciencia. El libro rescata un estudio monumental que hizo la Universidad de Sendai. Cuéntame de ese estudio. Pues durante 7 largos años, los científicos rastrearon la salud y los perfiles psicológicos de más de 43.000 adultos. Fue masivo. ¡Madre mía! ¿43.000 personas? Sí, y los resultados no dejaron lugar a dudas. Aquellos individuos que reportaban tener un Ikigai claro, una razón de ser en su día a día, presentaban una reducción drástica en la mortalidad, especialmente por enfermedades cardiovasculares. O sea, tener un propósito es un escudo biológico real que alarga la vida. ¡Qué barbaridad! Y esto nos empuja a una reflexión final, que sinceramente creo que dinamita por completo nuestra forma de organizar la vida occidental moderna. A ver, explícate. Pues, según esta sabiduría japonesa, para mantener la salud física y mental a largo plazo, necesitamos un Ikigai continuo, pertenecer a una comunidad y mantener el cuerpo y la mente en constante movimiento. En el texto se habla de Taira Sumiko, una mujer okinawense de 99 años. Ah, sí, el caso del principio. Exacto. Ella no ha parado jamás. Cada mañana hace su gimnasia, cultiva sus verduras, queda con sus amigos del Moi. Su vida tiene una dirección ininterrumpida. Si esto es lo que la ciencia y la experiencia dictan que nos mantiene vivos y sanos, ¿qué pasa entonces con nuestro concepto moderno de la jubilación? Es una contradicción inmensa. Es que choca de frente. Es que nos pasamos 40 años soñando con la dichosa jubilación, entendiéndola como el momento de, literalmente, no hacer absolutamente nada. Retirarse a descansar, apagar el motor y encerrar el coche en el garaje a los 65 años. Ya. Pero a ver, si la neuroplasticidad requiere aprendizaje nuevo, si la biología requiere movimiento constante y si el corazón requiere un propósito social, ¿no es la idea occidental de la jubilación pasiva exactamente lo opuesto a lo que nos mantiene vivos? Visto así es casi un suicidio a cámara lenta, sí. Claro, quizás el gran secreto del sistema Hanasaki no sea matarnos a ahorrar para poder dejar de trabajar y tirarnos en un sofá, quizás sea tener el valor de buscar, desde hoy mismo, una ocupación y una forma de vivir que nos apasione tanto que la sola idea de retirarnos nos parezca un castigo. ¡Qué gran reflexión final! Construir una vida en la que, como aquel cisne de papel de la reunión de negocios, podamos seguir desplegando las alas con muchísimo orgullo todos y cada uno de los días.
Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.